Un saludo al comenzar la exposición de este tutorial sobre concursos públicos, precios de licitación óptimos, extraído de mi libro Técnicas MBA con Numbers, publicado en iBookstore. No pocas empresas optan a menudo por presentarse a las licitaciones de concursos públicos. Pero antes de ello se pueden plantear las siguientes cuestiones. Dada su estructura de costes y su cartera de pedidos, ¿hasta qué punto es interesante para una empresa presentarse a la licitación de un concurso público de servicios y suministros? ¿Hasta qué extremos se podrá elevar el precio de la propia oferta en orden al logro del máximo beneficio? ¿En qué medida habrá de reducirse el precio de dicha oferta para evitar la eventualidad de quedar eliminados del concurso? El enunciado del supuesto que vamos a considerar es el siguiente. De cara a la participación en un concurso público, una empresa cuyo coste relativo a dicho concurso es de 50.000 unidades monetarias, dispone de los siguientes datos relativos a precios ofertados por la competencia, ordenados de menor a mayor, correspondientes a 7 ediciones anteriores de un concurso semejante que figuran en la tabla adjunta. En base a los datos anteriores, se pide la adopción de una estrategia para participar en la licitación del concurso en las mejores condiciones posibles. La tabla de datos de partida, en sus dos primeras columnas, recoge los datos suministrados en el enunciado del supuesto relativos a los precios ofertados por la competencia en ediciones anteriores del concurso. En las columnas tercera y cuarta se han incorporado los cálculos realizados con Numbers de la media aritmética y de la desviación estándar respectivamente, relativas a precios ofertados en el concurso en ediciones anteriores, o sea, estos precios. Las fórmulas correspondientes se destacan en color azul debajo de los valores calculados. Por fin, la última columna de la tabla refleja el coste de la empresa relativo al concurso actual que figura también en el enunciado del supuesto. El diseño de una estrategia óptima para la licitación implica dos fases. La primera fase consiste en el logro del cumplimiento estricto y suficiente de las especificaciones técnicas del concurso. Una vez garantizado esto en forma suficiente, la segunda fase consiste en el establecimiento de un precio de oferta competitivo que implica tres cálculos: el cálculo de la probabilidad de ganar el concurso, el cálculo del margen de beneficio y el cálculo de la esperanza matemática. Comencemos por el primer cálculo. El cálculo de las probabilidades de ganar el concurso se incluye en esta tabla, cuya primera columna refleja los precios tentativos ofertados por la competencia en otras ediciones del concurso que figuraba en la tabla de datos de partida. Antes de pasar más adelante, hay que decir que estos precios tentativos suponemos con fundamento que se ajustan a la distribución normal. Decimos con fundamento porque la distribución normal es la función estadística de distribución que se aplica a más casos en la naturaleza, ajustándolos de forma adecuada. Por tanto, el cálculo de la probabilidad acumulada de los precios, de estos precios, se hace en base a la distribución normal y particularmente a la formulación de la misma por Numbers, que figura en pantalla en caracteres azules. Pasemos al primer cálculo de la probabilidad acumulada de los precios, que es el que acontece en la segunda fila de la segunda columna. Este cálculo arroja el valor de 0,08 con esta fórmula, incluyendo los siguientes inputs. A2, 70.000 unidades monetarias o precio tentativo, primer precio tentativo.
De la tabla de datos de partida, las celdas C2 y D2, que contienen la media aritmética y la desviación típica o estándar, parámetros que definen cada caracterización concreta de la distribución normal. Una vez obtenido este resultado, pasamos en la celda de la derecha, en la misma fila, a calcular la probabilidad de ganar el concurso, cosa que se realiza de forma muy simple, dado que la probabilidad de ganar el concurso es el complementario con respecto a 1 de la probabilidad acumulada de los precios, en la medida en que la probabilidad de ganar el concurso es el inverso de la probabilidad acumulada de los precios. Una vez calculadas estas dos celdas, o realizados los cálculos en estas dos celdas, sus contenidos, sus fórmulas, se copian hacia abajo sin más que tirar de este botón amarillo, con lo cual se completa el cálculo de la tabla. Los números de esta tabla, las magnitudes, se reflejan en el gráfico de la derecha. En azul, la curva creciente refleja la probabilidad acumulada de los precios. En magenta, y siendo decreciente, tenemos la probabilidad de ganar el concurso, que lógicamente es decreciente en la medida en que es inversamente proporcional a la probabilidad acumulada de los precios. Pasemos al siguiente cálculo. El cálculo de costes y beneficios se incluye en esta tabla, cuya primera columna vuelve a reproducir los precios tentativos ofertados por la competencia en otras ediciones del concurso. El coste de la empresa, como sabemos, por la tabla de datos de partida es 50.000 unidades monetarias, por tanto es el mismo para todos los precios tentativos. Y el margen de beneficio, que no es otra cosa que el resultado de deducir a cada precio tentativo el coste de la empresa. Una vez calculado este margen de beneficio de 20.000, tirando del botón amarillo hacia abajo se completa el cálculo de la tabla. La representación gráfica de las magnitudes de la tabla en el gráfico de la derecha consisten en una recta horizontal correspondiente al coste fijo de la empresa de 50.000 unidades monetarias y una recta creciente, ascendente, en amarillo, que refleja el margen de beneficio aumentando a medida que aumentan los precios. Resumiendo, lo hasta ahora calculado, los cálculos efectuados hasta este momento, tenemos que, por un lado, la probabilidad de ganar el concurso es decreciente y, por otro lado, el margen de beneficio es creciente. La tensión entre la probabilidad de ganar el concurso decreciente y el margen de beneficio creciente se resuelve mediante el tercer cálculo de la esperanza matemática. Se contiene en esta tabla, cuya primera columna una vez más reproduce los precios tentativos. La probabilidad de ganar el concurso se extrae de la primera tabla. El margen de beneficio se extrae de la segunda tabla. Y la esperanza matemática no es otra cosa que el resultado de multiplicar la probabilidad de ganar el concurso por el margen de beneficio. Por ejemplo, la esperanza matemática de 18.350,85 es el resultado de multiplicar 0,92 por 20.000, o sea, B2 por C2. Una vez realizado este cálculo, se copia la celda hacia abajo, sin más que tirar del botón amarillo, y tenemos el cálculo de las esperanzas matemáticas correspondientes a todos y cada uno de los precios tentativos. Se observa los resultados mucho mejor en la figura de la derecha, donde se ve la evolución de la esperanza matemática, que es creciente al principio, llega a un máximo de 27.131,42 y después de eso decrece.
El máximo de 27.131,42 acontece cuando el precio tentativo es de 90.000. Ningún precio tentativo inferior a 90.000 o superior a 90.000 produce una esperanza matemática superior a 27.131,42. Estamos, por tanto, ante la estrategia de precios óptima, que consiste en ofertar con el precio de 90.000 unidades monetarias. Se ha representado en la tabla sobre fondo verde para enfatizar que es la solución óptima y que es el precio diana a tener en cuenta a la hora de participar en el concurso. Este tutorial está extraído del contenido del libro publicado en iBooks Store, Pedro N. Moreu Jalón, Técnicas MBA con Numbers, que contiene, entre otros, los temas que pueden verse en pantalla sobre el fondo amarillo. El libro de orientación eminentemente práctica contiene 60 tests de autocomprobación y 60 ejercicios completamente resueltos con Numbers. Próximamente podremos volver a encontrarnos en YouTube en otros vídeos tutoriales basados en temas como los anteriormente examinados de técnicas MBA con Numbers. Hasta entonces, un cordial saludo.